Muy buenas noches a todos y a cada uno de los que nos escuchan en este tu programa, Voz de Restauración y de Renovación, con este su servidor Armando Comares y con mi copa. A todos y a cada uno de los que nos escuchan en este tu programa. Dios le bendiga a todo el mundo. Estamos aquí, teníamos un poquito de dificultad en tratar de entrar en el programa, pero estamos aquí para dar la palabra de Dios. Y queremos empezar, yo creo que con una oración. Pastor, ¿quiere hacer la oración? Padre amado, Padre eterno, Padre santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos gracias por este día, por tu misericordia, por tu amor, Señor Padre. Ahora te pedimos, Señor, por este programa y todo y cada uno que nos escucha en los diferentes medios radiales, Señor Padre celestial, en todos los diferentes formatos, para la gloria y la honra tuya, Padre. Toca los corazones para la gloria y la honra tuya, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga a todo el mundo. Nosotros estamos aquí otra vez, gracias a Dios que nos dio la oportunidad otra vez de estar aquí. Como estábamos diciendo, tuvimos unas dificultades técnicas y este programa usualmente lo mandamos directamente al programa radial, pero no se pudo hoy, entonces lo tenemos en el sitio de nuestra iglesia. La primera cosa que queríamos hacer es que nos llegó una pregunta y Pastor decía, un divorcio es una experiencia difícil y dolorosa, pero desde una perspectiva cristiana, ¿hay manera de atravesar este divorcio? ¿Cómo podrá esta persona atravesar un divorcio? Yo creo que una de las primeras bases que tenemos que tomar en cuenta, Lori, creo que es el perdón. Basado en el perdón, entonces podemos, en cierta manera, comenzar a restaurar o a renovar nuestra vida. En el perdón podemos, no quiere decir de que vamos a olvidar la situación que estamos pasando, pero en cierta manera nos permite a nosotros ser libres de ese dolor o de esa angustia que estamos atravesando en ese momento. Y una de las cosas más importantes, una vez que hemos aprendido a perdonar, la única persona que nos puede dar fuerza es Dios, en cierta manera. Y uno de los primeros consejos que pudiéramos dar es acercarnos a Dios. La Biblia nos recomienda que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. En el Salmo 46:1 nos dice, en medio del dolor es crucial buscar a Dios en oración. Hay que leer la palabra y en cierta manera confiar que Él nos va a dar la paz necesaria para poder atravesar ese momento. Así es. Y yo creo que también nosotros acercarnos a Dios, tenemos que también permitir que Dios nos sane el corazón. Tenemos que alguna vez podemos sentir si cuando estamos pasando de algo delicado como el divorcio, ¿verdad? O abandono, no puede traer sentimientos de culpa, de rechazo, de tristeza. Y yo creo que, sin embargo, Dios no puede sanar el corazón, pero tenemos que ser abiertos a la sanación de Dios. Y creer que no estamos solos en este proceso, porque su amor y su gracia nos restarán nuestra vida. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es buscar apoyo en una comunidad cristiana, así como también muchas veces si necesitas apoyarte en una persona de confianza, pero tiene que ser una persona que te vaya a dar consejos veraces y necesarios para tu vida. Y realmente busca ese apoyo en una comunidad cristiana o en algún amigo personal. El momento que estamos atravesando, muchas veces necesitamos de alguien que nos dé un consejo, que nos dé una palabra de aliento en ese momento de tristeza. Así es. Otra cosa, yo creo que mientras estamos pasando de este divorcio, yo creo que también soltar la amargura y perdonar, porque van a tener sentimientos de ira, de culpa, de fue él, fue yo, y eso va a pasar. Y entonces yo creo que Jesús nos enseñó que la importancia del perdón, aunque puede ser difícil perdonar a tu expareja,
te liberará del peso, porque el perdón, nosotros le hemos dicho siempre que no es para la persona que tú estás perdonando, pero es también para ti, especialmente para ti, para que permita que Dios trabaje en tu vida. Lori, ahí es donde continuamos y seguimos hablando. Tenemos que tener confianza en Dios, que Dios está en control de lo que estamos pasando. Si somos cristianos y si no somos cristianos, pues entendemos que todo sucede para bien en muchas ocasiones. Y el confiar en Dios en el divorcio puede parecer el final. Dios tiene un futuro para nuestras vidas. Independientemente, Jeremías 29:11 nos dice, sigue confiando en Dios. Si el bien y el dolor es real, recuerda que Cristo siempre hay una restauración. Y entonces Jeremías nos dice, sigue confiando en Él y permitiendo que Él guíe cada uno de tus pasos. ¿Qué quiere decir? De que en medio de esos dolor, tú tienes que confiar que Dios te va dando las palabras necesarias o el aliento necesario para que tú vayas sanando ese momento de dolor. Amén, así es. Y yo creo que un ejemplo bíblico que de alguien que enfrentó la pérdida relacional y el dolor y la restauración fue la historia de Agar. Esta se encuentra en Génesis 16:21. Y aunque no fue un divorcio tradicional, ¿verdad? Agar fue rechazada y expulsada por Abraham y Sara, lo que la hizo sentir abandonada y sin esperanza. Este es un ejemplo en la Biblia que nosotros podamos dar a la gente que está pasando eso. Y entonces, ajá. Dime, No, en Génesis 21, 14, 19, si nosotros vemos, Agar y su hijo Ismael estaban en el desierto sin agua, y ella clamó en desesperación. Por eso también cuando hay divorcio y hay niños chiquitos es más difícil la cosa, porque ahora estás sola o solo, puede ser también, y tiene que estar a cargo de estos niños. Pero Dios escuchó el llanto de Agar y proveyó para su necesidad, asegurándole que tenía un plan para ella y para Ismael. Acuérdate, Lord, tenemos que tener una cosa y queremos para más o menos aclararlo. Cuando vemos desde el punto de vista que Sara y Abraham hicieron esta actitud, realmente Dios lo permitió porque en realidad no era lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahí vemos las consecuencias de nuestras malas decisiones o de cuando escogemos a alguien que no es la voluntad ni el propósito de Dios, porque realmente dentro de los planes de Dios no estaba Agar, era Sara. Y entonces vemos que el conflicto que se había levantado entre Sara y Agar, y entonces Dios permitió que sucediera esta situación de esta separación o abandono supuestamente, pero aún con todo y eso, con nuestras malas decisiones, Dios está en control de todas las circunstancias. Así es. Y yo creo que en esta historia también nos muestra que incluso cuando nos sentimos abandonados, rechazados o perdidos, Dios nos ve. Él, el Dios, dice en Génesis 16:13 que el Dios que me ve, y provee para nosotros. Él provee para nosotros. Yo digo, si tú estás atravesando, el que no estás escuchando, un divorcio, este pasaje es un recordativo que Dios no te ha abandonado. Él ve tu dolor, se preocupa por ti y tiene un plan para tu futuro. Y yo creo que ese ejemplo de verdad que es un buen ejemplo, porque vemos que ella está desesperada, tiene un hijo, tiene responsabilidad, aunque alguna vez yo creo que hay divorcios que no tienen hijos, pero tienen mucha responsabilidad. Y entonces a la pareja que se le fue o que causó este divorcio alguna vez, lo que se quedan atrás tiene mucha responsabilidad y están perdidos, están confundidos. Y entonces la desesperación es la que nos hace cometer malas decisiones, como usted dijo, pastor. Así que también tenemos que estar dando un tiempo de reflexión para que podamos tomar las decisiones correctas. Amén, así es, Lori. En cierta manera lo podemos pensar. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Podemos tocar de Sansón también, que Sansón tuvo el problema con la filistea con la que se iba a casar y al final se la dieron a otro. Está David, en cierta manera.
pero al final todos ellos y cada uno de ellos confiaron en Dios. Vemos entonces que David en el Salmo 55, 12 y 14 nos dice, pero encontró fortaleza en Dios, y ahí es donde encontramos que Dios es el que está en control de todo y nos da la fortaleza para poder pasar esos valles de sombra y de muerte. Muchas veces el divorcio es causado por no vamos a ver quién fue el que lo causó, sino que realmente lo más necesario es ver cómo pasamos ese momento de dolor que estamos atravesando. Pero entendemos que para que haya una separación es de dos, no es de uno. Es decir, de que quien haya sido, eso es lo de menos, lo que tenemos que ver es el proceso de sanación o perdón dentro de la pareja. Y sobre todo si eres cristiano, te instamos a que busques de Dios, a que confíes en Dios, que al final, si Dios permite y tienes que regresar con esa persona, gloria a Dios, sería lo más indicado, pero si no, pues Dios se encargará de darte las directrices necesarias para tomar una decisión nueva en tu vida. Amén, así es. Y yo creo que le hemos dado la respuesta a la gente. Básicamente es acércate a Dios, permite que Dios sane tu corazón, busca el apoyo que tú necesitas, porque alguna vez solo no lo vas a poder llevar. Perdona y suelta tu amargura y confía en Dios, que Él sí tiene un plan para tu futuro. Lo que sea, Él te perdona, Él te restaura y te renueva. Así que yo creo que le hemos dado la respuesta a esta pregunta. Así que si tiene otra pregunta, por favor que nos lleven la pregunta para que el próximo programa podamos tocar otra pregunta que a lo mejor la gente sabe. Y como siempre el pastor dice, nosotros no somos expertos, nosotros le podemos dar consejo bíblico, alguna vez le podemos dar experiencia propia, pero últimamente nosotros somos individual y usted agarre todo y póngase bien firme en buscar en la Biblia y la ayuda que necesita. Amén. Y así, Gloria, pues le vamos a dar pauta al programa del día de hoy. Y el programa del día de hoy, el tema es superando la depresión a través de la fe. Yo creo que es un tema interesante en el cual pues Dios quiere ministrarnos, no solamente a los que están allá afuera, sino que también eso nos sirve a nosotros en el momento que podamos llegar y no vamos a decir que no. Muchas veces hemos atravesado aún nosotros mismos esos momentos de depresión, esos momentos de soledad, de tristeza. Lori, ¿qué tú dices? Así es, pastor. La depresión puede afectar a cualquiera, ¿verdad? Incluso a personas de gran fe. Si está escuchando, el que no está escuchando hoy, y te siente agobiado, sabe que no estás solo y Dios está contigo. Yo creo que quédate con nosotros mientras nosotros vamos a profundizar más en este tema. Pero yo quería hacer la definición de la depresión. Entonces, la depresión es un trastorno mental caracterizado por una profunda sensación de tristeza, desesperación y falta de interés o placer en la actividad cotidiana. Y yo creo que a menudo va acompañada de síntomas como fatiga, insomnio o sueño excesivo, cambio de apetito, dificultad para uno concentrarse, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva y pensamiento alguna vez de suicidarse. Así que la depresión puede afectar tanto el bienestar emocional como físico de una persona y en muchos casos requiere un tratamiento médico psicológico para su manejo. Así es, Lori, y en cierta manera podemos ver de que en el Salmo 42:11 donde dice, y nos está hablando de un estado de depresivo, en el Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te enturbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez, Él es mi salvación, de mi ser y mi Dios. En este mundo encontramos tanto la depresión porque es una enfermedad, vamos a aclararlo, es una enfermedad que puede ser prácticamente relacionada a nuestro cuerpo por las emociones que nos impactan a diario en nuestras circunstancias, a nuestro alrededor.
o puede ser un aspecto espiritual, y más adelante estaremos tocando pues un poco esa diferencia. Pero con lo que queremos decir es de que la depresión prácticamente es una realidad tanto en los cristianos como no cristianos. Según los datos de la Organización Mundial, hay 350 millones a diario que caen en depresión, y muchos de esos que llegan a depresión, las estadísticas nos dicen que muchos entran al estado de suicidio. Prácticamente afecta a tanto como ricos, a pobres, viejos, jóvenes, profesionales, no profesionales, hombres y mujeres. Quiere decir de que no tiene distinción de edad. Hasta aún niños menores padecen de depresión. Así es, pastor. Y sí, eso no, esta depresión no perdona a nadie. Y yo creo que es como usted dice, vamos a enfatizar la diferencia del espiritual o del, ¿sabe? De la enfermedad. Pero yo creo que más como cristianos, yo creo que nos ataca mucho el enemigo en nuestra mente, y entonces allí es donde, si nosotros formulamos mucho los pensamientos que nos vienen que son negativos, allí es que podemos caer, allí es donde viene la fatiga, la falta de hacer actividades, el hecho que uno quiere dormir todo el día. Yo creo que eso me pasó a mí, no da depresión, yo casi caigo en depresión, pero gracias a Dios que no, no me hizo caer en eso, porque reflexioné y habían gente a mi alrededor que me hicieron reflexionar también. Pero es muy, ¿cómo se dice? La gente puede caer en eso fácilmente, especialmente cuando está pasando de dolor. Porque tú ya no quieres hacer nada, no tienes ganas, si has perdido a alguien que tú querías mucho, ya no tienes ganas de ir adelante y te sientes como que el mundo ya se acabó. Y entonces allí es cuando hay que estar cuidado, porque es muy fácil caer en la depresión. Si está en tu soledad, la mejor cosa es ponerte en la mano de Dios, buscar de Él, orar, buscar a la Biblia, oír prédica. Eso es lo que a mí me ayudó bastante, porque Dios me empezó a hablar y también habían gente alrededor mío que me ayudaban también. Eso puede ayudar, pero si uno se queda mucho, no tanto la soledad, porque la soledad tiene también positivo, tiene cosas positivas cuando tú te acercas a Dios, pero no te quede como que ya no quieres nada con nadie, que no quieres salir de la casa, porque ese también te puede causar que tú te pongas en depresión sin saberlo, poquito a la vez. Lore, por eso estamos hablando, son síntomas. Y como decimos, estamos dando información, no somos profesionales en el área profesional desde el punto de vista secular, pero sí realmente desde el punto de vista en la palabra podemos darte consejos que te puedan alentar a salir de este proceso. Y ahí es donde vemos que prácticamente la depresión, cuando hablamos de síntomas físicos, como lo que tú estabas hablando, es cuando es desde el punto de vista de nuestro cuerpo o algo, no quieres comer, no quieres levantarte, no quieres hacer nada, son síntomas físicos. Pero cuando hablamos de síntomas espirituales, estamos hablando que si eres cristiano, podemos citar la falta de gozo, no estás contento, no tienes gozo, no experimentamos el amor de Dios, quiere decir de que nos sentimos culpables por lo que estamos pasando, culpamos a alguien o culpamos al mismo Dios. Quiere decir desde que ese punto de vista ya es cuando nos está hablando a nosotros de que tenemos un problema espiritual, pensamos menos en las cosas de Dios, pensamos abandonar todo lo que se relaciona a Dios y no queremos un sentimiento y empezamos a sentir un sentimiento de culpabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, Lori? Que esos son los síntomas cuando estamos hablando de una depresión espiritual. Acuérdate, desde el punto de vista físico podemos tener problemas mentales y todas esas cosas, pero está hablando de nuestro cuerpo. Pero cuando ya hablamos que no queremos hacer nada para Dios, queremos apartarnos de Dios, ya la cosa cambia. Así es. Y yo creo que también, pastor, hay mucho también en la Biblia donde vemos que hay algunos de grandes hombres de Dios que yo creo que pasaron de
no sé si fue depresión, pero sí yo creo que fue desesperación, que también es muy marginal a la depresión. Y yo creo que uno de esos era David, quien él le clamaba a Dios en desesperación de tantas veces, porque él pasó de mucho, aunque él se equivocó en muchas cosas, pero después lo estaban persecutando y tuvo mucha gente contra de él. Y eso te puede también, no solamente desesperarte, pero te puede poner en depresión porque dice, ¿por qué me está pasando a mí? Y entonces, pero David siempre estuvo allí cerca de Dios y que la manda a Dios. Y en el Salmo 42:11 nos dice, porque te abates, alma mía, que se estaba desanimando, porque te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. So aquí vemos que si él estaba en desesperación, él estaba como, ¿sabes? Se estaba poniendo como que no sabía cómo salir de este problema, pero con todo eso dijo, Dios, voy a esperar en ti, y él iba a alabar a Dios. Amén. Y mira a Elías también, después de una gran victoria que él tuvo sobre los profetas de Baal, se sintió tan agotado y temeroso que quiso morir cuando se dio cuenta que la reina Jezabel había dicho que lo que él le había hecho a los profetas de Baal se lo iban a hacer a él, y se le había olvidado que Dios le había dado la fortaleza para poder vencer los profetas de Baal. En Primera de Reyes 19:4 nos dice, pero es historia, pero ¿qué hizo Dios? Le proporcionó en ese momento descanso, aliento, y le habló que todavía en su momento que estaba duro y difícil, le dijo, largo camino te espera. Quiere decir de que a pesar de en medio de tu depresión, quiere decir que en medio de tu dolor tú puedes ayudar a otro a continuar adelante, y también tú te motivas a seguir adelante. Es así, pastor. A veces necesitamos, yo creo que también estar quietos y dejar que Dios nos ministre. Pero yo creo que a menudo la persona o todo el mundo nos sentimos culpables por luchar. Y pensamos, si tuviera fe, no debería sentirme así. Que los que dirían mucho o lo que decimos muchas veces nos sentimos como si yo tuviera fe, no estuviera pasando de eso, no me estuviera sintiendo así, pero no es porque uno no tiene fe, es porque llega un momento alguna vez de prueba que tú tienes que saberlo manejar y sí tener fe, pero no es que alguna vez como que falta de fe, es que hay momentos como que está muy débil en la fe. Y que Dios te tiene que transformar otra vez, renovar y ayudar para seguir adelante. Amén, Gloria. Así tenemos que entender lo que estamos hablando, Lori, que realmente los cristianos tenemos que reconocer de que somos dual, cuerpo y alma, y que los estamos indicando eso. Por eso estamos hablando que la depresión ataca tanto de un punto de vista espiritual como un punto de vista físico, corporal. Lo que le pasa a tu cuerpo afecta a tu alma, y lo que le afecta a tu alma se refleja en tu cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto, Lori? Realmente vemos que entonces la depresión siempre tiene un componente espiritual y usualmente tiene un componente físico, que quiere decir que puede atacar a los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al profesionarte en tu cuerpo con desánimo, desaliento, no quiero hacer más nada, pues entonces te vienen a la mente, y si tienes que ir a la iglesia o algo, te dicen, no vayas a la iglesia, ¿qué vas a ir a hacer si Dios no te ha resuelto nada? Ya se te está convirtiendo en un elemento espiritual, porque ya cuando estamos hablando que tú no quieres hacer nada, ahí afecta tu área espiritual. Para Dios ya empieza a afectar tu área espiritual. En cierta manera vemos en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estéis cargados. Por eso Dios en su palabra, desde Génesis a Apocalipsis, nos ha dejado consejos que podemos llevar a cabo a nuestras vidas diarias. Y ahí en Mateo 11:28, como estaba diciendo, vengan a mí todos los que están cargados, hay agobiados, y yo los haré descansar. Incluso Jesús sintió tristeza, lloró como cualquier otra persona. Por eso dice que Jesús pasó todo lo necesario para comprendernos a nosotros. La depresión no es una falta de fe, como tú lo dijiste. Es una batalla en lo que realmente Dios puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque no es que yo no tenga fe, sino que son ataques del enemigo que vienen a nosotros
Y eso es lo que realmente, si nosotros no nos paramos en fe, es ahí donde podemos fallar. Así es. Es que yo una cosa que he visto, pastor, yo tenía varias amigas que estaban, que entraron en depresión, diferentes etapas, una de divorcio, una porque perdió a su esposo y entonces yo vi la manera como todo el mundo estamos buscando la solución, pero alguna vez estamos buscando la solución en cosas que son temporarias o que nos ponen más deprimida y más, yo creo que no llegamos a ser inútil, porque yo le doy un ejemplo que una de esta amiga que yo tenía, ella fue al médico, y no estoy diciendo que ir al médico es malo, es individual, pero ella fue y le prescribieron pastillas. Y entonces, esto yo creo que no sé si es la solución. Yo para mí, a mí también una vez me querían prescribir pastillas de otro cosa que yo pasé hace tiempo. Pero yo nunca quise eso porque yo me acordaba de esta amiga mía que se volvió inútil porque se volvió como adicta a la píldora y no podía soltarla. Y en vez de ayudarla, la estaban poniendo como un vegetal. Y entonces ahí es donde caemos, que sí, tiene que también distinguir cómo te están ayudando y tiene que escoger correctamente porque en vez de ayudarte te pueden... Y ahí es donde caen, Gloria, y por eso es que si lo hablamos de medicamentos, tenemos que ver los efectos secundarios que nos van a causar ese medicamento. Si esa pastilla te está causando algún síntoma o algo que no está de acuerdo a lo que tú necesitas, pues tú hablas con el profesional que te está atendiendo y te la puede cambiar por otra pastilla que a lo mejor puede hacer que él sea la que se adapte a tu estilo ¿cómo te puedo decir? O a tu sistema inmunológico o a tu cuerpo. ¿Por qué? Sí. Porque no todos los cuerpos reaccionamos igual. A algunos una pastilla le va a sentar, a otros no les va a sentar, pero tú, como decimos, analiza todos los canales viables para tú poder entrar. Ahora, nosotros no te vamos a decir no la toma, no lo haga, porque no podemos determinarlo nosotros. Ese es algo que tú tienes que hacerlo con tu profesional que te está atendiendo y como cualquier otro medicamento. Si te dan una pastilla para cierta enfermedad, si te empieza a dar dolor de cabeza o mareo, no te vas a quedar tomándola, o al menos que tú quieras sentir esos síntomas de mareo y quieras andar mareado todo el tiempo, ya la cosa cambia porque te vas a volver adicto a eso. Pero realmente, si tú te sientes algún disconfort con algún medicamento, pues habla con tu profesional para que él te lo cambie y te pueda dar un medicamento que no te dé tantos efectos secundarios y te puedan ayudar. Acordémonos, las pastillas no te van a curar la depresión, te ayudan a normalizar tu estado de ánimo para poder restablecerte, pero tú también tienes que hacer lo tuyo. Ahí es donde tenemos que ver, Lori. Tenemos que entender los síntomas y las características que están proporcionando esa depresión, porque si no sabes qué es lo que lo está produciendo, ni aunque tomes las 10,000 pastillas, vas a lograr a curarte. Quiere decir de que lo primero que realmente el profesional va a hacer o la persona tiene que ver realmente qué es lo que te está causando tu depresión o qué es lo que está causando este efecto. Vamos a poner un ejemplo de la Biblia, como habíamos hablado de Elías. Elías se deprimió por la noticia de que le habían dado que lo iban a matar y que le iban a hacer lo mismo que le iban a hacer a los Baales. Es decir, de que una vez que él se hubiera reconocido la fuente, él se daba cuenta que esa fuente era menor que el que lo estaba protegiendo a él. Pero en ese momento de depresión llega un momento que tú mismo no encuentras la salida y necesitas de alguien que te dé un consejo o una palabra adecuada a la necesidad que tú estás pasando en ese momento. Así es, pastor, es que es como digo, es individual, pero a mí cuando yo pasé de algo que yo fui al doctor y él estaba diciendo, bueno, era doctora, yo en aquel tiempo tenía una doctora, y entonces ella me estaba diciendo que era mejor que yo tomara pastilla para como calmar la ansiedad y todo eso, pero yo realmente no sé, como en mi espíritu, como que no me sonaba bien. Y le dije que no. Y estoy muy
contenta que dije que no y dejé que Dios trabajara en mi vida, porque esto fue para mí la solución perfecta y que me ayudó bastante. Y a no ser adicta a ninguna pastilla ni nada de eso. Amén. Y eso es lo que, como estamos diciendo, es una decisión personal, pero para dar ese paso tienes que tener fe. Porque, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si alguien está tomando alguna pastilla para cierta enfermedad y tú le dices, no, porque soy cristiano, cree en Dios, deja de tomar la pastilla, se muere, nos meten en problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es algo personal. Nosotros no te podemos decir no la tome o no lo hagas. No, porque eso es realmente algo personal entre tu profesional y lo que tú estás haciendo. Y en sí, pues te puedo decir la realidad, es de que la fe mueve montañas. Montaña. Y entonces, quiere decir de que yo te puedo decir un ejemplo. No te tomes esto y si no tienes confianza, no tienes fe y no vaya a ser de que tu mente, es más, te vas a enfermar más. Porque no te estás tomando la pastilla. Así es. Voy a lo que te estoy diciendo, un ejemplo. Y vamos a ponerlo tan fácil, Tori. Una pastilla para el dolor de cabeza. Y yo te digo, no te la tomes. Ora, ten confianza que se te va a quitar el dolor de cabeza. Pero en tu mente, a pesar de que tú estás oyendo lo que yo te estoy diciendo, en tu mente, no, pero si yo me tomo la pastilla, se me quita el dolor de cabeza y se me va más rápido. Mira, ni por más que yo te ministre, ni por más que yo te hable, ni por más que yo te diga, quítatela, no, porque es algo que tú sientas por fe. Si tú sientes tomarla, la pastilla no te va a hacer el efecto. Al final, tal vez. Pero si te la tienes que tomar, mejor tómatela. Pero que realmente es que es algo. Nos basamos en esto. Realmente es algo de fe. Y muchas veces la depresión, ese es el problema. Muchas veces podemos salir de la depresión cuando tomamos una actitud positiva. Lo que pasa muchas veces es que en ese momento de dolor, en ese momento de desánimo, en ese momento de tristeza, no le vemos la luz de salida a nuestro túnel. Creemos que todo a nuestro alrededor es oscuro y que nunca vamos a poder volver a ver la luz del día. Pero se nos olvida que después de una tormenta, tarde o temprano, sale la luz. Y ahí es donde el gran problema que hay. La gente en ese momento que entra en depresión, y ahí es donde estamos en liberándonos de la depresión, en el segmento número 2. Cuando la gente entra en depresión, están en un pozo tan profundo que aunque le tiran la soga para salir, no ven la soga que para poderse subir. Aunque tú le estés gritando, coge la soga, pero ellos están tan profundo en su dolor, en su sentimiento, que realmente no encuentran la salida. Así es, pastor. Por eso ahora yo creo que tenemos que darle cómo pueden alguien que lucha con la depresión encontrar sanidad a través de la fe. Y allí vamos. Y ahí es donde encontramos, Lori, la primera parte, busca a Dios en oración y su palabra si eres creyente. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña que debemos presentar nuestras peticiones a Dios y su paz, guardar nuestros corazones y nuestra mente. ¿Qué quiere decir? De que cuando nuestra mente es guardada por Dios, pues aunque venga cualquier circunstancia, no es que no nos vamos a desanimar, nos van a llegar esos momentos difíciles. No es que no nos vamos a sentir turbados, nos vamos a turbar, pero ahí es donde ponemos por obra lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande. ¿Qué quiere decir? De que llegue ese momento de dolor, no te quede en esa actitud. Vemos Elías, volvemos de nuevo. Cuando Elías se metió en la cueva, se encerró, no quería salir, ¿qué fue lo que le dijo? Sal de la cueva, que largo camino te queda. ¿Qué quiere decir que le digo? Empieza a caminar, en otras palabras, empieza a hacer ejercicio, empieza a ocupar tu mente con otras cosas para que de esa manera puedas salir de donde tú te encuentres. Así, amén. Y yo creo que eso es importante, pastor, que confesar nuestro sentimiento y pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos ocultar nuestra tristeza ante Dios. Él conoce nuestro corazón y ve.
Y al confesar encontramos la sanidad, porque yo le puedo decir a Dios, Dios, yo no puedo más, Dios me duele, Dios me hace falta mi pareja o mis hijos, cualquier cosa que alguien está pasando. Así que yo creo que ocultar los sentimientos y pensamientos, también engañarnos a nosotros mismos alguna vez que estamos bien, cuando no estamos bien, yo creo que también eso no nos deja sanar. Y yo creo que la primera cosa es ser transparente y franco con Dios y con nosotros mismos. Estamos sufriendo, tenemos estos sentimientos, no importa si somos cristianos de mucho tiempo, eso no quiere decir que somos más o menos de alguien, porque todo el mundo atravesamos dolores. Y entonces, quien dice que los dolores no le duelen es mentiroso, porque sí duelen. Así que yo creo que también tenemos que confesar eso. Amén. Y como tú dijiste al comienzo, Lori, hay muchas formas en las que podemos entrar en depresión, al perder nuestro trabajo, al ver perdido un ser querido. Hay tantas cosas que lo pueden producir. Y otra de las cosas que también nos afecta espiritualmente es cuando nosotros nos confesamos o tenemos el sentido de la culpabilidad por pecados no confesados. Quiere decir de que cuando yo no he confesado algo, lo vemos con David, cuando mató a Urías el Eteo y de Betsabé, que él adulteró con ella. Vemos que David en el Salmo prácticamente 32 nos habla de que cuando él encubrió ese pecado, él sentía que estaba envejeciendo, que sus huesos estaban adoloridos, porque realmente la consecuencia muchas veces del pecado nos hace a nosotros, el sentido de culpabilidad nos hace sentir a nosotros peor todavía y no vamos a poder salir de la depresión. Así es, y yo creo que también descansar y cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque así como usted está diciendo, como Elías, estamos hablando de Elías, él también necesitaba descansar, ser alimentado, y nosotros también cuando llegamos a un dolor, la primera cosa es que no queremos comer, no podemos dormir porque estamos pensando mucho y nos estamos concentrando mucho en lo negativo, que eso nos está afectando también nuestro cuerpo. Y allí, tú sabes, en Primera de Reyes 19:5-8 es donde habla de Elías, que él necesitó descansar y ser alimentado porque él necesitaba, ¿sabes?, esta cosa para seguir adelante. Y yo creo que cada uno de nosotros, es también importante que no descuidemos nuestro cuerpo y, cuando decimos cuerpo es también mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y fíjate, Lori, que hay algo muy curioso. Una de las causas muy grandes también desde el punto de vista como cristiano es cuando nosotros venimos desde un punto de vista y queremos darle respuesta bíblica no correcta a lo que estamos pasando. Y ahí eso lo que va a provocar es que nos desanimemos y prácticamente nos lleve a nosotros a tomar decisiones erróneas. Lo vemos en el pueblo de Israel cuando nos dicen Deuteronomio 1:22, y no lo voy a leer todo hasta el 29. Dice, y viniste a mí todos vosotros y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Y estaban hablando de los 12 espías, cuando fueron a reconocer la tierra. Y cuando ellos vinieron, ellos empezaron a ver más bien todos los problemas. Dijeron, no, esos son gigantes, eso es esto, eso es el otro. Y empezaron a entrar en un estado de desánimo. Pero habían dos que dijeron, no, si Dios lo dijo, vamos a comerlo como pan comido a esos hombres y vamos a poseer la tierra que Dios nos dijo. Y quiere decir, dependiendo de nuestra actitud y dependiendo de nuestra respuesta, prácticamente muchas veces queremos llenar ese espacio con palabras que no están en la Biblia. Por eso la Biblia nos dice, cuando estamos en un problema, en una circunstancia, tenemos que usar la palabra de Dios correctamente en nuestros corazones. Sí, es verdad, porque alguna vez nosotros miramos la Biblia y estamos buscando versículos que nos convienen. ¿Y qué se pasa? Te dice, pan, Judas se ahorcó, ¿se van a matar? Sí. Lo que Sí, hacen mira, abren la Biblia a donde caiga el dedo.
No, Sí. porque eso no se trata de eso, realmente buscarlo en espíritu y en verdad, dirigido por el Espíritu Santo, Lori. Sí, no, es lo mismo cuando dice que alguien está escuchando una prédica y dice, no, esa no es para mí, es para mi vecino. Y nunca queremos agarrar lo que Dios nos está diciendo a nosotros, y eso es lo que alguna vez no nos hace crecer, porque Dios no está hablando, Él no está diciendo cuál es la solución, Él no está diciendo lo que quiere que nosotros cambiemos de nuestra vida, Él no está diciendo que a lo mejor lo que estamos pasando es para llevarnos al segundo nivel de nuestra vida. Es como cuando uno trabaja, cuando nosotros trabajamos y hacemos un trabajo y entonces estamos enforzando ¿cómo se dice? Los skills de trabajo y entonces ya estamos preparados para nuestra experiencia, nos va a estar dando nuevas oportunidades. Y entonces aquí es que espiritualmente es lo mismo. Dios nos lleva niveles tras niveles para que nosotros podamos llegar donde Él quiere que nosotros llegamos y a nuestro propósito. Nosotros no podamos estar haciendo cosas grandes que a lo mejor Él tiene preparado para nosotros si no estamos equipados o si no tenemos la experiencia. Amén. Así es mismo, Lori, realmente, si lo ponemos a pensarlo, hay tantas cosas que podríamos hablar de la depresión. Una de las otras cosas que causa autodepresión entre los cristianos es cuando tenemos autolástima de nosotros mismos, nos lamentamos y tenemos nosotros mismos lástima de nosotros mismos. Y lo vemos en la Biblia con Asafá, cuando él empezó a hablar en el Salmo 73, nos habla un poco de eso. Nos da la perspectiva de que prácticamente él miraba que los impíos, que las otras personas prosperaban y decía, ay, pero yo sirvo a Dios, ay, pero a mí me suceden todas las cosas, ay, pero mira, ellos están así, tienen mejor casa, tienen mejor carro y yo no tengo nada. Y entonces se estaba aconsejando él mismo, teniendo autolástima de él mismo, de la manera equivocada de la Biblia, cuando la Biblia nos dice a nosotros lo contrario, que aunque veamos que el impío prospere, con todo y eso dice que ellos no van a poder disfrutar lo que tienen, en cierta manera. Y realmente no es por lo que ellos tienen o que lo que yo no tengo es que yo tengo el gozo mío es porque tengo a Dios en mi vida si soy cristiano. Así, amén, es así. Yo creo que también, es como usted está diciendo, tenemos que estar, en vez de estar en un lugar de víctima, porque eso es lo que es, alguna vez nos sentimos que nosotros somos la víctima en todo, y entonces tenemos que salir de esto, porque no es que nos pase todo a nosotros, es que tenemos que atravesar algunas cosas en nuestra vida, y aunque sea cristiano o no cristiano, tú vas a pasar cosas en la vida, no siempre todo va a ser positivo. Entonces, la llave de eso es cómo tú vas a pasar estas pruebas, este dolor, cómo tú lo vas a enfrentar, porque sí se tiene que enfrentar. Tú no puedes huir de un dolor porque no estás aprendiendo nada y te vas a causar dolor, extra dolor, porque no estás enfrentando el primer dolor. Amén. Y yo creo que hemos tocado un poco, Lori, tú tocaste de alguien que tú conocías también, que lo dijiste anteriormente, que lo habían declarado la pastilla y todo, había entrado en estado depresivo. Y yo creo que con la oración y con la ayuda de las demás personas, las personas pueden sobresalir. Acuérdate, cuando entramos en un momento depresivo, siempre necesitamos de la ayuda o la compañía de alguien para que nos aliente, nos dé esas palabras de restauración a nuestra vida para poder llegar a lograr un despertar. Porque acuérdate, nosotros muchas veces cuando nosotros entramos en un momento de depresión, necesitamos como alguien nos hable, como que nos despierte o nos saque del sentir que tenemos en ese momento. Y ahí es donde vamos ahora. En realidad que el cimiento, el testimonio y la experiencia que personales, pero en realidad una de las cosas que hemos estado mencionando desde el comienzo es una relación personal con Dios. Cuando eres cristiano, necesitamos una relación personal con Dios. Juan 15:5 nos dice de esta manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis llevar.
¿Qué quiere decir? De que para que se cumpla la palabra, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalecen. Yo tengo que estar conectado a Cristo. Y cuando dice conectado a Cristo, estamos hablando de lo que nos dice antes de que llegue a Filipenses 4:13. Todos los pensamientos puros, dice en Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo buen en esto pensar. ¿Qué quiere decir? De que cuando te vienen palabras de desánimo, de desaliento, tú también tienes que contrarrestarlo con palabras de Dios que puedan animarte, alentarte. Muchas veces, desgraciadamente, como cristianos andamos ministrando a otros y cuando llegamos en el momento, y lo vamos a ver en Elías, volvamos a Elías. Elías hizo tremendo, hizo un ministerio ahí, bajó fuego, bajó todo, pero en el momento que tenía que ministrarse él, no puedo. No puedo. ¿Qué dijo? Ay, Señor, estoy solo yo. Señor, hasta eso dijo, mátame, porque no tuvo el valor de matarse el mismo. Sí. Mátame, quítame la vida. Y ese es el gran trasfondo de la depresión o la gran trampa que el enemigo le hace creer a la gente, que el perder la vida se acaba. Es la solución. No, es la solución. Querido oyente, querido que nos miras allá afuera, la muerte es el comienzo de nuestra vida. Que quiere decir de que si no estás con Dios, castigo eterno. Si estás con Dios, vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Y yo creo que es que también tenemos que descansar y recordar la promesa de Dios. Dios nos da mucha promesa en la Biblia. Y una de ellas dice Salmo 34:18, que dice, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y que Dios nunca nos abandona, incluso cuando nos sentimos vacíos. Hay que ir y buscar, escudriñar la palabra, porque Dios nos promete muchas cosas y cuando nosotros estamos cerca de Él se coge cura de cada uno de nosotros. Así que, amigo o amiga, tú que estás oyendo en este momento, no te desesperes. Todos pasamos un duelo, todos pasamos valle como que nos parecen valle de muerte. Y todos estamos pasando algunos desiertos. Y yo te digo que sí se puede vencer cuando tú estás cerca de Dios y que tú dejes que Dios te esté dirigiendo tu paso. No te deje por vencido, amiga, amigo, hermano, hermana. No se den por vencido. No se ponga en la víctima, en el estado de víctima. Levántate, nosotros somos guerreros. Tenemos que levantarnos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que estar fuerte en Él. Él nos va a dar la fuerza y yo soy testigo de eso. Él me ha dado mucha fuerza donde yo creía que ya no tenía fuerza, donde yo creía que ya he llegado a mi final, ya que no quería continuar. Dios te dice continúa porque Él tiene grandes cosas para ti. Gloria, para tú poder darte la misma palabra de aliento, tú tienes que entender que no hay prueba tan difícil o tan situación tan grande que no podamos sobrellevar. Primera de Corintios 10:13 nos dice a nosotros, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que no podamos aguantar. ¿Qué quiere decir? De que realmente, si somos cristianos, toda prueba que pasamos va a llegar hasta un límite. No nos vamos Dios no nos va a cargar más allá de la prueba que podemos sobrellevar, porque Dios es fiel en su palabra. Por eso tenemos que tener una relación constante con Dios. Y como estábamos hablando, háblate a ti mismo la palabra. Cuando llegue el momento más difícil, háblate a ti mismo la palabra. No solamente se la apliques a otro, aplícatela a ti en los momentos difíciles de tu vida. En Salmo 42:11, lo hemos estado repitiendo y lo repetiste tú también. Porque te abates, alma mía. Recuérdate, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no estás desanimado? Aliéntate, sigue adelante, que Dios está contigo. Tú mismo te tienes que ministrar y te tienes que dar fuerza para seguir adelante. Habíamos hablado, dijimos, tú puedes estar en el pozo, te tiro la soga. Es más, me tiro con la soga dentro del pozo y te quiero levantar y a lo mejor no vas a querer salir. Exacto, es verdad. Alguna vez, tú sabes, nos tiran
el salvavidas y no queremos ser salvados. Porque estamos esperando otra cosa diferente. Esa es la cosa. Tenemos que poner mucha atención porque alguna vez nosotros estamos esperando una solución diferente a la que Dios a lo mejor no está dando. Y usted tiene razón y no queremos coger este salvavidas porque decimos, no, esa no es, voy a esperar más, pero esa era. No, y fíjate que vamos a hablar un poquito más específico. No es que no esa era, sino que no es lo que yo quiero. Porque no, tú lo dijiste también, esa era, pero como no es la que yo quiero, pues esa no es. Pero realmente tal vez esa era la salida que yo tenía para salir del problema que tenía. Y muchas veces queremos, imponer nuestros pensamientos, nuestra forma, y no es lo que yo piense, no es como yo lo haga, es como Dios quiere hacerlo a través de su palabra. Y ahí es donde caemos. Hay que hacernos un autoexamen como estamos delante de la presencia del Señor. Porque si no nos estamos examinando, muchas veces cualquier cosa que hemos hecho mal, tarde o temprano, nos va a pasar la factura en tiempos más tarde de nuestras vidas. Regocijémonos en el Señor, Lori. Ese es el secreto más grande para poder alcanzar la victoria dentro del medio de una tempestad, de una depresión. Regocijarnos en el Señor y esperar en Él. Porque tú te puedes regocijar en Él, pero si no tienes esperanza, ¿de qué te sirve? No vas a poder tener gozo. Quiere decirte que el gozo y la esperanza van de la mano para que tú puedas tener fuerza para poder seguir adelante. Amén. Dímelo. No, es verdad. Yo creo que usted lo dijo, es que hay que tener gozo, aunque uno se pregunta, porque yo me preguntaba, porque dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, pero yo decía, ¿cómo yo puedo gozarme en algo negativo? Pero sí se puede, porque Dios te va a dar este gozo, te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, te va a dar todo lo que tú necesitas en momentos de dolor. No te desesperes. La llave es uno no desesperarse y esperar en Dios. Amén, amén, así mismo, Lori. Por eso la Biblia nos habla a nosotros de cierta manera que tú no puedes salvar a nadie a menos de que tú no te salves a ti mismo con la ayuda de Dios. Dios nos salva a nosotros, pero el problema es que muchas veces queremos que Dios haga todo el trabajo. No, Dios hace todo lo imposible, pero lo posible lo tengo que hacer yo. Sí. Sí, es como usted dio la otra vez una prédica que hay gente que dice, mándame un trabajo, pero no van y buscan el trabajo, no aplican. Claro que Dios lo puede hacer que te mande a alguien para darte el trabajo, pero tú tienes que poner de tu parte de ir a buscar el trabajo. Fíjate que Pablo nos habla muchas veces, he estado en momentos de tristeza, he estado en momentos de dolor, pero con todo eso yo me regocijo en Jehová. ¿Qué mejor ejemplo que Pablo? Pablo se pudo haber puesto deprimido porque entró en la cárcel. Pablo se pudo haber deprimido porque le dieron latigazo, pero en realidad, como cuando estaba en esos momentos de dolor, él lo que hacía era concentrarse en lo que Dios le había mandado hacer y en el propósito que Dios tenía para su vida. Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, y ahí es donde tenemos que caer. No importa lo que llegue a tu vida, si es algo que realmente te está quitando tu paz, te está quitando tu gozo, acuérdate que Dios dice, yo tengo los planes para tu vida, que son planes de bien y no de mal. Amén, así es. Y yo creo que hemos llegado al término de este programa. Amén, así mismo, Lori, realmente yo creo que una de las cosas, busca de Jehová mientras sea hallado. Realmente sigue buscando del Señor, busca de las cosas del Señor, llena tu mente, llena tu corazón de las cosas de Dios si eres cristiano, y si no eres cristiano te invito esta noche a que busques de Dios, que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y de esa manera vas a poder encontrar la paz y el gozo que nadie la puede experimentar sino solamente a través de la persona de Jesucristo. Lori nos lleva en oración, y así para ser despedido esta noche, y le damos una vez más las gracias a todos y cada uno de los que nos pudieron acompañar en este su programa. Realmente se nos hizo un poco imposible estar en Radio Salvación Emanuel, pero realmente desde aquí le mandamos salud y esperamos que para el próximo miércoles estaremos en sintonía con Radio Salvación Emanuel.
y para la gloria y la honra suya. Lori, nos lleva en oración. Amén, gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por otro día, otro programa y otra oportunidad, Señor, para llegar en la casa de esta gente que van a necesitar esta palabra, Señor. Yo sé que, Señor, esta palabra, Señor, están tocando gente, están tocando los corazones, la mente, y que tú estás renovando, restaurando, y que tú, Señor, está también, Señor, acercando lo que no te conocen, Padre Santo, para darle, Señor, la esperanza que ellos necesitan en este momento de depresión y de cosas negativas en sus vidas, Padre Santo. Yo sé que tú puedes, Señor, tocar a cada uno de ellos, Padre Santo, y que puedes darle, Señor, la sanidad que ellos necesitan, Señor, y que tú puedes, Señor, ponerle, Señor, a gente que puedan, Señor, levantarlo, ayudarlo, Señor. Deja que ellos, Padre Santo, puedan, Señor, acudir a la ayuda, Señor, espiritual que necesita. Te lo pongo en todo en tus manos, Señor. No sé quién está escuchando, tú solo lo sabes, pero sabemos, Señor, y estamos orando por esta persona, Señor, que necesitan esta sanidad, y te la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú puedes hacer milagro. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pues pasen buenas noches. Dios me los bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga. Bye. Bye.